Buenos días, mi nombre es Maribel Paiva y hoy les vengo a explicar los números racionales. Los números racionales se identifican por la letra Q. Los números racionales cuentan con clases. Hay clases, por ejemplo, los números racionales, los fraccionarios propios y los impropios. Por ejemplo, los propios son aquellos que el numerador es menor, por ejemplo 3/5, el numerador es menor que el denominador. El numerador es mayor que el numerador. Y en los impropios es al contrario, el numerador debe ser mayor que el denominador. Esas son los impropios. Otra clase que casi no sale son los aparentes. Los aparentes son aquellos que se pueden simplificar. Por ejemplo, que pueden, al simplificarse, forman un número entero. Por ejemplo, 4/2. Al simplificarse queda un solo número que es 2. Entonces da un número entero. Esos son los números aparentes. Bueno, ahora vamos a explicar los números mixtos. Estas eran las clases. Ahora vamos a explicar los números mixtos. Los números mixtos son aquellos donde se mezcla un entero con un fraccionario. Por ejemplo, en este podemos, por ejemplo, para formar un número mixto, primero se forma una fracción impropia. Por ejemplo, 31/5, que equivalentemente para sacar el número mixto se divide el número, quedaría 6, y el sobrante se colocaría de grande. Por ejemplo, 6 sobre, se deja el mismo denominador y se coloca el número sobrante arriba. El número sería un número mixto. Siguiente vamos a ver las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que al multiplicarlo por un mismo número o al simplificarlo dan el mismo número. Por ejemplo, tenemos 4/8. Cuarta, 1. Cuarta, 2. Entonces, al multiplicar por 2, va a dar lo mismo. 1 por 2, 2, y 2 por 2 da 4. Y al simplificarlo va a dar el mismo número. Estos son la equivalencia de los números fraccionarios. Otro que podemos estudiar en los números fraccionarios es la simplificación, que es la que explicamos en la primera parte. Ahora vamos a hacer con la suma. Por ejemplo, Ana tiene 3/4 de libras de arroz. Y María tiene 5/2 de libras de arroz. ¿Cuántas libras de arroz tienen en total entre las dos? Se hace una suma, que es la adición para poder sacar el resultado de los dos. En la suma se hace mínimo común múltiplo entre los denominadores. El mínimo común múltiplo aquí es 4. Porque el número mayor contiene a 2. O se puede hacer el mínimo común múltiplo aparte para sacarlo mitad 1, mitad 2, mitad 1. Se puede sacar mínimo común múltiplo 2 por 2, 4. Ese es el mínimo común múltiplo. Como ya lo tiene, se coloca en un paréntesis, que es 1 por 4, 4. Le faltan 2 para llegar a ser a 4 multiplicando. Y se multiplican con los de arriba. 1 por 3, 3. 2 por 5, se pone el más, 2 por 5, 10. O sea, el resultado que ellas tienen es 13
13 sobre 4 de arroz. Tienen prácticamente, podemos formar un número mixto para saber cuánto tienen en arroz. El número mixto sería 13 dividido en 4. Dan 3 por 4, 12, a 13, 1. Prácticamente el número es este. Se coloca el número dado y el número que sobró. 3 por 4, 12, más 1 da 3. Entonces tienen 3 libras y un cuarto para hacer el arroz que necesita Ana. Eso es una adición en los racionales, la suma. La otra es la resta. La resta es la misma igual, lo mismo. Lo único que cambia es el resultado. Prácticamente digamos que yo tengo 3 cuartos de manzanas y Andrés me quitó la mitad de ellas. ¿Cuánto daría? Entonces se hace lo mismo, mínimo común múltiplo 4. 1 por 3 da 3, más 2 por 1, perdón, acá es menos porque estamos restando. 2 por 1, que es lo que estábamos sacando ahorita, 2 por 1, 2. Prácticamente a mí me queda un cuarto de mis manzanas. Esa es la resta de racionales. Aunque nos toca tener en cuenta también que los racionales, para hacer suma y resta, existen 2 clases. Unos que son los homogéneos y otros que son los heterogéneos. Me explico. Los homogéneos son aquellos que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 1 medio más 3 medios. Tienen el mismo denominador. El heterogéneo es al contrario, tienen distinto denominador. Por ejemplo, 1/3 más 1 sobre 4. Esos son heterogéneos. Entonces solamente es tener en cuenta el mínimo común múltiplo entre las operaciones de suma y resta. Una cosa contraria pasa con los de multiplicación y división. ¿Por qué? Por ejemplo, la multiplicación de 4 quintos por 3 medios. Tenemos una fracción propia y una impropia. Entonces sería la multiplicación. Siempre se simplifican. Así en cruz se simplifican. Si hay la posibilidad, si no se hace la multiplicación normal. Aquí ya no se haya mínimo común múltiplo, simplemente se hace el procedimiento. Como acá se hay simplificación, 4 en 2 caben. Entonces mitad es 1. Aquí mitad 0, mitad de 4, 2. Y se hace el procedimiento normal. 2 por 3 da 6, 5 por 1 da 5. ¿Cuánto es el resultado? 6 quintos. Esa es la multiplicación de racionales. Ahora vamos con la división de racionales. La división de racionales. Podemos hacerlo, hay un medio, una forma más sencilla de hacerla. Ya la explico, digamos tienes 3 séptimos dividido en 4 novenos. Por ejemplo, ya no se pueden simplificar así. Ya solo la única manera de simplificar es así. Una manera para no hacer la división así, sino hacerla prácticamente larga, es la forma de corchetes. Uno los colocas 3 séptimos dividido en 4 novenos. Este con este van abajo, este con este van arriba. Este con este van arriba, este con este van abajo. No se pueden simplificar, no hay 7 por 4. 7 por 4 da 28. Y 9 por 3 da 27. 27 sobre 28. ¿Es mínimo común múltiplo? ¿Se puede sacar? No hay mínimo común. Ese es el resultado de los números en división de decimales. Otra que podemos en división de fraccionarios, perdón. Otra forma que hay en los números fraccionarios es los famosos decimales. Los decimales son los números que tienen décimas, por ejemplo 1,5, 2,3,
así sucesivamente. Ellos también tienen las 4 operaciones: la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma se hace normal simplemente cuando tú tengas un número, por ejemplo, 3,5 y más 1,25, simplemente corres un 0 al sumar, lo puedes hacer así, 0,5 y un 0, y le colocas 1,25, le complementas con un 0, no es más, y haces la suma respectiva normal. 3, 4, ¿sí ves? 4,75, esa es la suma de los decimales. La suma, ahora la resta de los decimales es el mismo procedimiento que la suma, simplemente ya se resta, se les quita lo que se les está quitando. La multiplicación, en la multiplicación se hace lo mismo que se hace en las demás multiplicaciones. Por ejemplo, tú multiplicas normal, 1 por 5, 5, empecemos desde el principio. 2 por 5 da 10, 2 por 3 da 6, 1, 7, 1 por 5, 5 y 1 por 3, 3. ¿Cuántas décimas tiene este? 1. ¿Cuántas décimas tiene este? Otra. Entonces, una décima más una décima son 2 décimas. Cuando des el resultado, 7, 5, 12, llevo 1, 4, corres 2 décimas, o sea, da 4,20. Esa es la multiplicación de los decimales. Ahora la división, tienes 34,1 dividido entre 1,6, por ejemplo. Entonces, para esto se corre una décima para que este quede entero, para que este pueda quedar entero y se pueda efectuar la operación. En poca palabra quedaría 34,1 sobre 16 y se hace la multiplicación normal. Aquí quedaría el punto y quedaría un 0. Listo, y ahí ya esa es la multiplicación normal. Al llegar al puntico, simplemente lo colocas y no más. Esa es la división. Muchas gracias por ponerme atención. Ese es el final de nuestro recuento de hoy. Feliz día.